Bienvenidos a nuestro nuevo tiempo de escuela dominical, mis queridos hermanos. Ahora con nuestro siguiente evangelio, que es el Evangelio de Lucas. Algo muy interesante dentro de los evangelios, que los vamos a analizar detenidamente, pero de una manera resumida. Muy bien, comencemos con Lucas. ¿Qué podemos indicar de Lucas? Miren, Lucas hace algo interesante. Utiliza en su evangelio las palabras salvar, salvando y salvador, por lo menos 25 veces más que el resto de los evangelios. Miren, qué interesante lo que está haciendo Lucas. Y destaca, sobre todo, la necesidad de que Cristo tiene que estar en nuestras vidas para poder ser salvos. Recordemos que el término salvación está relacionado con las promesas del Antiguo Testamento. Recuerden eso, especialmente en el tiempo de los profetas. Ahí les comento que allí Dios enseñó que un día el Mesías traería la salvación a la humanidad. Muy bien, vamos a analizar Lucas desde algunos puntos de vista. Primero, manteniendo la dinámica de los otros evangelios, vamos a ver una introducción, un trasfondo y una estructura y contenido. Obviamente, posterior a esto, veremos los temas principales, pero es necesario que analicemos el autor, la audiencia original a la que fue dirigida este evangelio, la ocasión en la que se escribió este evangelio, y también dentro de la estructura veremos los comienzos de Jesús. Comencemos con el trasfondo. Veremos el evangelio de Lucas considerando al autor, como les decía, a la audiencia y a la ocasión o las circunstancias en las que motivaron a escribir este evangelio. Pasemos primero al autor. Hay cosas muy interesantes del autor, y ponga atención que el evangelio de Lucas es reconocido como el primero de 2 volúmenes o libros escritos por Lucas. ¿Qué le parece? El segundo volumen que escribe Lucas es el libro de Hechos, y la autoría de estos libros están vinculados a Lucas, como vamos a ver en el siguiente análisis. El evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto lo estaba diciendo Lucas a Teófilo. Ahora, comparemos este versículo de Lucas con el versículo de Hechos, capítulo 1, desde el versículo 1 al 2, donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo, esto lo está hablando el libro de Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Miren, estos 2 relatos indican que Lucas escribió estos 2 libros y direccionó a los académicos a concluir que el primer libro fue el Evangelio de Lucas. Ahora, también hay otras pruebas de que Lucas escribió estos libros, no solamente eso, y uno de esos es el estilo griego que utiliza Lucas para escribir su evangelio, que es muy similar al griego del libro de Hechos. Por lo tanto, nos hacemos una pregunta: ¿quién fue Lucas? Y para responder a esto, revisaremos estos evangelios en 2 temas, que son: primero, vamos a considerar el punto de vista tradicional que señala que el evangelio fue escrito por un hombre llamado Lucas, y segundo, exploraremos la historia personal de Lucas. Verán, pasemos esto, con esto vamos a pasar al primer punto de vista tradicional, que apunta a que Lucas escribió este evangelio. Miren, hablábamos del punto de vista tradicional.
Teófilo, a quien Lucas se dirigía, ciertamente sabía que escribió Lucas, pero hay varias fuentes que identifican a Lucas como el autor. La primera fuente son los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento indica que Lucas estuvo con Pablo en los últimos años de su ministerio. Las cartas de Pablo indican que Lucas era uno de los pocos colaboradores que estuvieron con él. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, cuando la muerte de Pablo se aproximaba, Pablo le dice esto a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Información ¿qué nos indica esto? Que Lucas era autor de su libro. Ahora, la segunda fuente es los antiguos manuscritos tempranos, que señalan a Lucas como autor. Pero para amplificar esto, vámonos al siguiente video. Fechar los primeros manuscritos es una ciencia altamente técnica y hay 3 puntos de evidencia que los estudiosos usan para fechar un manuscrito antiguo. Una, y realmente la más importante, esto sorprende a los estudiantes, pero la más importante es la paleografía. Paleografía se refiere a la escritura antigua. Paleo significa antiguo y grafía, escritura. Escritura antigua. Los expertos pueden diferenciar entre algunas décadas en un periodo de 50 años más o menos, cuando el documento fue escrito simplemente porque la escritura tiende a cambiar en el tiempo en un lenguaje determinado. Algunas veces el alfabeto puede cambiar en términos de su escritura, así como la forma en que las cosas fueron escritas. Eso es paleografía. La segunda podría ser el análisis químico de algún tipo. Existe el fechado por carbono 14, por ejemplo, y otros tipos de pruebas donde se prueba la tinta o la piel del animal o el lugar en el que el documento fue escrito para tratar de determinar su edad. La tercera manera de fechar un manuscrito es por medio de cualquier comentario o declaración externa que haya sido hecha. Los escribas que los copiaron pocas veces los fechaban, pero algunas veces podían hacer algún tipo de anotación o comentario que nos ayuda a identificar específicamente cuándo fue copiado el documento. Esas son las 3 formas en que los manuscritos son fechados. Amén. Con esta explicación podemos indicar algo muy interesante con eso del carbono 14. Hay documentos que se hicieron análisis con el carbono 14 y uno de ellos es el papiro número 75, conocido como P75. Este papiro con el carbono 14 fue fechado por el año 180 después de Cristo y contiene más registros del Evangelio de Lucas que otros manuscritos antiguos. Y este en particular le da a los textos de Lucas como según San Lucas. Muy bien, la tercera fuente es la iglesia primitiva, que identifican a Lucas como el autor. Y dentro de la iglesia hay algunos documentos que se emitieron en donde se destaca que Lucas era el autor, como por ejemplo el fragmento muratoriano. Miren, este fragmento fechado entre los años 170 y 180 después de Cristo, es el documento más antiguo, escuche bien, es el documento más antiguo que registra una lista de los libros del Nuevo Testamento que la iglesia primitiva consideraba que debían ser canonizados. ¿Cómo que esto que es canonizados? La palabra canonizados. Obviamente, la iglesia primitiva quería que lo declaren santos. Y en esta lista se encontraba el Evangelio de Lucas. Este documento afirma que Lucas es el autor del tercer evangelio. Ahora, también dentro de la iglesia hay otro documento que se llama el Prólogo Antimarcionista, escrito entre los años 160 y 180 después de Cristo. ¿Para qué se escribió esto? Para refutar las herejías de un obispo que se llamaba Marción, que estaba hablando barbaridades. Pero en este documento se dice lo siguiente, escuche bien. Lucas era sirio de Antioquía, médico de profesión, discípulo de los apóstoles y luego seguidor de Pablo. Movido por el Espíritu Santo, compuso este evangelio en las regiones de Acaya. Qué interesante.
Por otra parte, también tenemos muchos líderes de la iglesia que dieron testimonio tanto de Mateo, de Marcos, y esos líderes o historiadores de la iglesia también dan testimonio de Lucas. ¿Como quién? Como Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, que también afirmaban que Lucas era el autor de su evangelio. Ahora que hemos visto el punto de vista tradicional de Lucas como el autor del evangelio, vamos a pasar a ver la historia personal de Lucas, que es muy interesante, pero vamos a centrarnos en algunos detalles, no vamos a entrar en profundidad. Si entramos en profundidad nos podríamos tomar un año en analizar tranquilamente el evangelio de Lucas, pero vamos a hacerlo lo más resumido y lo más claro posible. A ver, el Nuevo Testamento nos proporciona al menos 4 datos personales de Lucas. Primero, nos indican que no fue un apóstol. Lucas no es testigo directo en ninguno de los acontecimientos registrados en su evangelio. Escuche bien. Y estos detalles podemos leerlos en Lucas capítulo 1 del versículo 1 al versículo 2, donde dice lo siguiente, él mismo lo escribe. Miren, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de aquí, de aquellos que vieron esto. Entonces él estaba escribiendo lo que habían visto esas personas. Él no era un testigo directo. Segundo, Lucas parece que fue un gentil convertido al cristianismo. ¿Cómo sabemos esto? ¿O cómo deducimos esto? Cuando Pablo le escribe a los colosenses desde la prisión, les envía un saludo de Lucas. Estábamos viendo que Lucas ya estaba acompañando a Pablo en su ministerio. ¿Y qué escribe Pablo en Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esto está en Colosenses 4:14. Escuche bien. Esto es importante porque en los versículos 10 y 11 de Colosenses anteriores al que acabamos de leer, Pablo indica que Aristarco, Marcos y un hombre que se llamaba Jesús el Justo eran los únicos judíos que estaban trabajando con él, por lo que se concluye que Lucas era gentil. Y esto también se confirma en Hechos 1:19, donde Lucas describe el arameo como el lenguaje judío. Muy bien. Un tercer punto es que Lucas fue un hombre muy instruido dentro de los datos personales, ya que su evangelio muestra un sofisticado uso del lenguaje. Pablo habla de Lucas como el doctor en Colosenses 4:14. El cuarto punto sobre la personalidad de Lucas nos indica que fue compañero de Pablo en el ministerio. Muchos episodios detallan esto en el libro de los Hechos. Pablo lo describe en Filemón 24. Lucas fue su colaborador. Y de acuerdo con Hechos 16, 6, 10, Lucas se une a Pablo en Troas para el llamado misionero en Macedonia. Desde ese momento, Lucas lo acompaña siempre a Pablo, excepto cuando Lucas tuvo una larga estadía en Filipos, que esto usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 40, al capítulo 20, versículo 5. Miren, el compromiso de Lucas con el ministerio de Pablo y esa fidelidad con Pablo se relata en Hechos 27:1, en donde se une al peligroso viaje que Pablo iba a hacer a Roma. Muy bien, una vez que hemos hablado de la historia personal de Lucas y los detalles, ahora vamos a la audiencia original, a quién estaba dirigido. Pero para eso vamos a dividir en 2 puntos. Primero, la dedicación de su libro a Teófilo, y la parte segunda, que fuera dirigido a una audiencia más amplia. Comencemos por el tema de Teófilo. Es muy interesante Teófilo. Muy bien.
El prefacio de Lucas da a entender que Teófilo fue un patrocinador de Lucas. Esto podemos verlo en Lucas 1:3, donde Lucas dirige su trabajo al excelentísimo Teófilo, o como se decía en griego, Kratiste Teópile. Esta es una expresión de alto honor que solamente se nombraba exclusivamente para algunos personajes. Habían otras dos dignidades en el Nuevo Testamento que estaban dirigidas de esta manera, y eran los gobernadores romanos Félix y Festos. ¿Esto qué nos da a entender? Que seguramente Teófilo era una persona de prestigio y de mucha importancia en ese entonces. Pero la relación entre Lucas y Teófilo iba más allá de un simple patrocinio. ¿Cómo lo vamos a ver? Parecería, escuche bien, que Teófilo era un estudiante de Lucas. Este hombre importante parecería que era un estudiante de Lucas. Leamos Lucas 1 del versículo 3 al versículo 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren, esto nos da la idea, o esto nos da la aproximación de que Teófilo era un estudiante de Lucas. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la audiencia más amplia. ¿A quién más estaba dirigido? Ya dijimos Teófilo, ahora vamos a ver a la audiencia más amplia. Hay razones para pensar que Lucas escribió a una audiencia más amplia y no solo a Teófilo. Recordemos que los primeros cristianos tenían una costumbre y era de compartir cartas y escritos entre ellos. Como por ejemplo, podemos leer en Colosenses 4:16 que dice lo siguiente: cuando esta carta, esto lo escribía Pablo, ¿no? Escuche bien, esta costumbre. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se la lea en la iglesia de los loadicenses, y que la de la Odisea, la carta de la Odisea, la leáis también vosotros. Muy interesante. Ante esto, inferimos que Teófilo habría compartido esos libros de Lucas. Ahora bien, ¿quién era esa audiencia más amplia? ¿Quién eran estas personas? Y lo más probable, escuche bien, lo más probable es que Lucas escribiera principalmente para los cristianos gentiles. ¿Por qué? Porque su estilo en el lenguaje griego era propio de los gentiles, y porque el propósito de Dios es que su palabra se extienda a todo pueblo y nación. ¡Qué interesante! Muy bien, ahora que hemos visto esto, pasemos al siguiente tema, que es la ocasión. Exploraremos la ocasión del Evangelio de Lucas en dos sentidos. Vamos a considerar la fecha en la que fue escrito y, segundo, el propósito que tuvo Lucas para escribir su evangelio. Comencemos con la fecha. Estos son datos muy interesantes. Hay dos factores que apuntan a que la fecha en la que se escribe Lucas es entre el año 65 y 67 después de Cristo. Y el primer factor es que los investigadores del Nuevo Testamento coinciden que Lucas utilizó, como habíamos visto, el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes de investigación, por lo que debió, escribirse después del libro de Marcos, antes de la caída de Jerusalén. Les repito, Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como fuente de investigación, por lo que debió escribirse después del libro de Marcos, antes de la caída de Jerusalén. De acuerdo con Hechos 1:1, el Evangelio de Lucas fue terminando incluso antes de que se escribiera el libro de los Hechos. El segundo factor, el libro de Hechos apunta
a una fecha no mayor al año 69 después de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegamos a dilucidar esto? El libro de Hechos no registró el martirio de Pablo, que fue en el año 65 después de Cristo, la persecución de Nerón, que fue en el año 68 después de Cristo, la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Estas omisiones, o que no tomen en consideración estas cosas, ¿qué significa? Que Lucas escribió Hechos antes de que sucedieran estas cosas. Pero como nosotros sabemos que el libro de Lucas, el primer libro, se escribió antes que el de Hechos, estamos en la claridad de que pudo haber sido escrito entre el año 65 y 67. Ahora que hemos considerado la fecha en que escribió Lucas, examinemos el propósito con el que escribe el Evangelio. Y es muy interesante porque en Lucas 1, 3, 4, el autor nos entrega la razón para escribir este Evangelio. ¿Y qué dice? Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, Lucas escribió para Teófilo y para cristianos gentiles. Sabemos que Teófilo fue un gentil, pero escribió con el fin de que fortalezcan su fe en Jesús, en el Mesías. Recordemos que los cristianos gentiles enfrentaron tiempos muy difíciles en ese entonces. Primero recordemos que había la persecución de Nerón y esto hizo que muchas personas dudaran de su fe. Segundo, esto es algo muy interesante. Los cristianos judíos debatían sobre la posición que debían tener los cristianos gentiles. De alguna manera los estaban marginando y esto también era algo duro para ellos. No eran ni de aquí ni eran ni de acá. Por todo lado les estaban viendo mal. Entonces, todos esos sentimientos, esas emociones muchas veces debilitaba la fe de los cristianos gentiles de ese entonces. Pero Lucas hace algo sorprendente. Escribe su evangelio para estos gentiles cristianos, para que tengan la seguridad de que recibirían las bendiciones prometidas de la salvación. Muy bien, ahora que hemos visto el trasfondo del evangelio de Lucas, pasemos a nuestro segundo tema, que es la estructura y contenido. Muy bien, esto de la estructura y contenido es muy importante. ¿Por qué? Porque Lucas organiza gran parte del evangelio, no como lo hicieron los otros evangelistas, sino en base a un criterio geográfico. Y les voy a dar algunas pautas. Miren, en la estructura podemos determinar 6 secciones que vamos a revisar a continuación. Primero, Lucas comienza con un prefacio que está desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, y este prefacio se desglosa en 5 relatos. Estos relatos hablan de los comienzos de Jesús en la región de Judea y el río Jordán. Hablan en el segundo grupo del ministerio de Jesús en la región de Galilea. Acuérdense de las regiones que les voy indicando. Tercer grupo registra el viaje de Jesús a Jerusalén. Cuarto, registra el ministerio de Jesús en Jerusalén y sus alrededores. Y quinto grupo, la crucifixión y resurrección de Jesús fuera de Jerusalén. Esto de manera abreviada, porque la próxima lección, la próxima semana, vamos a continuar y a desarrollar estos temas. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino.
En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Demos gracias al Señor en esta tarde. Digámosle que incomparable e inigualable es su amor. ¿Cuántos lo creen? Tú que nos acompañas en casa, cántala con todas tus fuerzas. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno. Su amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Gracias, Dios. Celebraremos tu amor, tu gracia inmerecida, porque inagotable e inigualable eres tú, Dios. Amigas y amigos, es un gusto, es un privilegio estar aquí en Asoma Visión, canal de vida, y a nombre de la Iglesia Alianza del Sur, una cordial bienvenida al culto dominical Asoma. Está con nosotros los alabancistas, Silvio Masaquiza como director del culto, la hermana Janet Rodríguez y también Daniel Valdivieso. Gracias por acompañarnos y su pastor Alan López. Para servirle a ustedes, bienvenidos una vez más, que Dios les bendiga. Y adelante, hermanos. Amén, mis hermanos. Que todos sean muy bendecidos en este hermoso tiempo. Vamos a leer el Salmo del día de hoy, el Salmo 46, del 1 al 11. La palabra de Dios nos dice en el versículo 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suenan las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios le protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y los reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza. Y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero.
El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amén. Proclamemos que Dios es nuestra fortaleza. Él rompió nuestras cadenas para que nosotros tengamos libertad. Lo declaramos en esta tarde. Cantemos juntos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Lo declaramos en esta tarde. Lo proclamamos. Yo proclamo que en la cruz por mí murió. Él cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y declaramos que en el Hijo Él es libre. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Díselo fuerte. Hay libertad. En Jesús tenemos, hay libertad. Gracias a ti, Dios, te damos por la libertad que tú diste al enviar a tu Hijo por nosotros, Dios. Tú resucitaste, Dios, y dejaste tu Santo Espíritu para guiarnos en cada momento de nuestras vidas, Dios. Tú eres el Cordero que triunfó y en victoria ascendió, y lo declaramos en esta tarde, Dios. Eres el único digno de alabanza y honor.
Gracias, Jesús. Y declaramos: Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor, y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia. La encontrará adorándole. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorando a Jesús. Eso de nuevo. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor, y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia. La encontrará adorándole. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, Dios, tú has de venir por cada uno de nosotros. Proclama que Él es santo. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, Dios, tú vas a venir por cada uno de nosotros. Ahí en donde te encuentres, cierra tus ojos y conversa con Él. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a continuar con el punto de las ofrendas. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Amén. Le invitamos a todos los hermanos que en este momento tal vez nos están viendo a través de las diferentes redes sociales o tal vez en este hermoso canal, que todo lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios, para proclamar su nombre. Así que le invitamos a que usted pueda ver igual en pantalla, está pasando de igual manera tal vez las cuentas, todo para que usted pueda enviar su ofrenda, su diezmo, su
su limosna también. Damos la gloria y la honra y vamos a orar por las ofrendas. Mi amado Padre que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias en esta preciosa tiempo que nos has dado de poder estar aquí, Padre, de poder glorificar tu nombre, Señor, por medio de la alabanza, por medio de las ofrendas. Oramos, Señor, por cada persona que escucha, Señor, este mensaje, que escucha, Señor, tu palabra, que seas tú poniendo en su corazón, Señor, el anhelo de poder dar, Señor. Como dice en tu palabra, más bien es dar que recibir, Padre. Oramos, Señor, por cada persona que necesita, Señor, que clama, Señor, tal vez por una necesidad económica, espiritual, Señor, que seas tú bendiciéndola a cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú provees, Señor, y porque tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. A continuación vamos a hacer el paso a un evangelio a través de este video. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Amigos y amigas, es de verdad una satisfacción estar con ustedes. De cuando en cuando venía acá al culto dominical La Soma. En este mes del pastor, se establece que el último domingo de octubre es el día del pastor. Y nosotros con mucho cariño a los pastores que ministramos con la palabra del Señor, y también un cordial saludo también a los amigos de lenguaje de señas, los amigos que nos están viendo a través de Jocelyn. Gracias, Jocelyn, por su mensaje. Saludos a ustedes, que Dios los bendiga, y gracias por vernos y escucharnos. Mejor dicho, por ver las señas. Qué bueno. Yo más de 39 años atrás, en el año 1985, vine acá a Quito, una ciudad hermosa, linda, que me acogió. Quiero agradecer a las personas que me trajeron acá, todas esas personas que Dios puso en su corazón. Y la primera persona que conocí saliendo la primera semana del trabajo a un cambio de aros fue a mi esposa, que era en ese tiempo una conocida nada más. Después hizo una amiga, después enamorada, luego novia y después esposa. Han pasado 39 años volando, ¿no? 35 años ya casados. Saben, hermanos, y recuerdo mucho, con mucho cariño, este mensaje porque Timoteo habla a mi corazón. Me identifico mucho con Timoteo, por la timidez que tuvo Timoteo, pero era un hombre de Dios. Timoteo significa indudablemente honor a Dios. Honor a Dios, o el hombre que honra a Dios. Qué lindo nombre, ¿verdad? Qué lindo significado.
Y miren, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en una cárcel. Pablo escribió varias cartas estando preso. En Roma, estando en la comodidad, en una casa alquilada. Pero aquí no estaba en una casa alquilada, aquí estaba en una situación bien terrible. Y además era un solo plumazo nada más. O sea, de una sola le escribió a Timoteo. No había capítulos, no había versículos, no había título ni subtítulo. En ese tiempo no se usaba, ¿no? Y sin embargo lo hace con mucho cariño. ¿Qué tal si leemos la carta? ¿Qué tal si la reflexionamos? Usted la piensa, la medita y luego sacas lecciones de ella. Es tan sencillo, pero cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Yo, Pablo, dice en 2 Timoteo capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El capítulo 1, verso 1 al 7, vemos aquí, indudablemente, varias cosas sobresalen, ¿verdad? Varias cosas sobresalen. Sobresale indudablemente el cariño de Pablo hacia Timoteo en la carta que está ahí, ¿no? Y me voy a enfocar en este tema, avive su don con un espíritu dinámico, ¿no? El tema indudablemente son 3 exhortaciones para crecer, 3. La primera exhortación, repito, avive su don con un espíritu dinámico. Y ya leímos el pasaje, ¿verdad? Recuerden, en resumen entonces, Pablo era un hijo espiritual mejor dicho, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, ¿no? Y miren ustedes, Timoteo tiene una fe no fingida por la influencia de su abuela Loida, ¿verdad? Su madre Eunice. Cuán importante es el abuelito, la mamá, el papá, el familiar cristiano que le enseña la Biblia, que ora con su nieto o con su hijito. Influye positivamente para bien de su vida, porque le está enseñando cosas buenas, principios, normas morales, sana conducta, ¿verdad? Una doctrina saludable. Y Timoteo aprendió eso y mucho más de su padre espiritual, Pablo. Este joven Timoteo, sin lugar a dudas, era bien tímido, con miedo, pero hay que entenderlo también a Timoteo, porque él vio varias veces a Pablo que lo golpearon. Posiblemente él mismo lo visitó a la cárcel y lo vio ahí. Pablo era más pequeño que yo. Dicen que no tenía la contextura, sino era chiquito. No tenía un bello aspecto exterior, pero era un tremendo hombre de Dios. Un hombre, una dinamita pura ahí, de Dios en las manos del Espíritu Santo. Pero este hombre le dice a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios y que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El PAC. Entonces, ¿cómo esto nos enseña a nosotros la primera parte en este primer punto? ¿Qué nos enseña esta primera sección a nosotros? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me enseña? Voy a aplicar antes de tiempo, ¿no? Explico y aplico. Miren, entonces me enseña que debo despertar ese don que Dios me ha dado. Dios nos ha dado por lo menos un don. Un don es una habilidad para servirle a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Usted puede ver en Romanos capítulo 12, Romanos 12, Romanos 12, 6 al 8. Ahí hay el don para la fe, de enseñar, indudablemente servir, hasta para dar. Hay varios dones allí que usted puede verle, ¿no? 1 Corintios 12 también. Hay muchos dones ahí que usted puede distinguir.
también está en Efesios 4:11 y 1 Pedro 4. Miren, lo importante es descubrir y ese don ponerlo a disposición del Señor y servirle con eficacia para edificar a la iglesia. No para exhibirse uno mismo, sino para dar gloria a Dios y ayudar a los hermanos a crecer. Y Pablo le dice a Timoteo, y como bien el Espíritu Santo a nosotros, que Dios nos ha dado ¿qué? Poder. Tenemos el poder, pero no poder para hacer daño, sino el poder para influenciar positivamente. Ese poder de Dios para servirle como lo hizo Pablo. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el Evangelio es poder que cambia vidas. Y Timoteo lo cambió su vida. Pablo también lo vio. Y usted y yo, especialmente, yo también la vi en mi vida, ¿no? Me cambió, transformó mi vida porque es poderoso. Y nos da también amor. El amor ágape, el amor divino, el amor que se desprende para servir a Dios y al prójimo. Y nos da también dominio propio, o como dice la nueva traducción viviente, autosuficiencia, o autodisciplina, mejor dicho. Autodisciplina. La disciplina es saber cuidar el dinero, el tiempo, el sexo, todo eso, ¿no? La disciplina. Eso es dominio propio. Necesitamos el dominio propio en un mundo cada vez degenerado, inmoral, un mundo totalmente sucio, pecaminoso ante los ojos del Señor. Así que esta primera parte, avive su don con espíritu dinámico. Algunos creen, estaba leyendo un comentarista, que ese que está espíritu con E minúscula me refiero a espíritu humano, pero es muy probable, y creemos que sí, aunque fue escrito en el idioma griego este Nuevo Testamento, que se refería indudablemente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder. El Espíritu Santo nos da amor y el Espíritu Santo nos da dominio propio. Cuando un cristiano tiene la llenura del Espíritu Santo, le colabora al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda, le guía por la palabra de Dios y le guía también por la oración y el testimonio y la obediencia y el congregarse a la iglesia o a los hermanos en la fe para poder dar testimonio a los demás de que ha cambiado su vida. Entonces, recuerde, avivar el don de Dios. Despierte ese don que Dios le ha dado. No lo pierda, úselo para la gloria del Señor y edificación de los hermanos. Pero luego esto nos lleva en segundo lugar, recuerde estas 3 exhortaciones para crecer es el tema. Esta segunda exhortación está desde el versículo 8 al 12. Ánimo, no se avergüence de Cristo. Ánimo, no se avergüence de Cristo. Segunda Timoteo, repito, 1, 8 al 12. Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos o mereciéramos, sino porque ese era el plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Qué tremendo, ¿no? Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por esto estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Bien dice Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído. Y debemos estar seguros en quién hemos creído, hermanos, ¿verdad? Debemos estar seguros, ¿verdad? No avergonzarse de Cristo Jesús. No avergonzarse. Ahora, Pablo lo anima a Timoteo a través de esta epístola, esta carta, ¿no? A que no tenga miedo y que vaya y lo visite a la cárcel. Se estaba exponiendo a peligro, indudablemente, Timoteo, pero al visitarlo era confortado Pablo al ver a su hijo que está creciendo, como un papá cuando no ve a sus hijos y los ve que le visitan, ¿verdad? Se pone contento y sabe que sus hijos lo respaldan, lo apoyan y lo aman. Entonces Pablo está queriendo que Timoteo recuerde que debe vencer la vergüenza de predicar, mejor dicho, la vergüenza de su vida al predicar el Evangelio de Cristo. Que no se avergüence de Cristo nunca.
como nosotros tampoco debemos avergonzarnos de testificar de Jesucristo. Yo recuerdo que una de las cosas que me aprendí de mi pastor allá en Vince fue a salir a la calle, a predicar el evangelio a la gente, ahí en los parques, ahí en los parterres, ahí en los hospitales, en las cárceles, ahí en sitios públicos, cantábamos en la calle nosotros. Eso me ayudó mucho a vencer el miedo y la timidez, predicando el evangelio de Cristo, predicando que Jesucristo perdona pecados, hablándole a la gente y hablándole a compañeros que solamente Él. Entonces, Timoteo tuvo razones poderosas para no avergonzarse del evangelio que tiene poder, ¿verdad? Porque cuando una persona se avergüenza de otra, es porque no la ama, ¿verdad? Bien dice Luis Palau en su libro, ¿Con quién me casaré? Si usted quiere saber si una de las señales para saber que su novio o novia le ama, es que no se avergüenza de usted. No se avergüenza de presentarle a sus padres, a los padres de la novia o al padre del novio. No se avergüenza de presentarle a personas distinguidas, a su querida o a su querido, porque la ama y la quiere y por eso la presenta, ¿verdad? Entonces, no se avergüence de Cristo. Él es el máximo personaje de la vida, de la historia. Tenemos que decirle a la gente que solo Cristo cambia vida, ¿verdad? Que en Él encontramos seguridad, que Él nos perdonó nuestros pecados, que Él murió en la cruz. Un mensaje sencillo, pero que no debemos avergonzarnos, ¿verdad? Y decirle a la gente que de ninguna manera, por supuesto, de ninguna manera debemos dar mal testimonio, sino buen testimonio. Así que demos buen testimonio. No deje que el miedo lo supere. No deje que el miedo lo atrape. Pablo le dice clarito aquí, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? No te avergüences, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Nunca, dice, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. No te avergüences de mí, le dice Pablo a Timoteo. No te avergüences, porque no he hecho nada malo. No he sido un ladrón, no he sido un homicida. Al contrario, estoy aquí preso por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Y ese es el poder del Evangelio. Amigo que me está escuchando, amigo que me está viendo las señales, Cristo Jesús cambia vida, cambia corazones y Él es el único que te satisface en tus necesidades, el que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y Dios nos llamó e iluminó a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y me eligió, dice, para ser predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Y Pablo tiene toda la seguridad porque yo sé en quién he creído. Enseñanza aquí, en este segundo punto. ¿Está usted seguro de lo que ha creído? ¿Está seguro de su salvación? Yo estoy seguro en quién he creído. Yo creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo porque Él es una persona histórica también. Hace 2000 años vino y resucitó de entre los muertos. O sea, es un personaje que es real. No estamos aquí hablando de mitos, de cuentos, ni nada de esas cosas. Estamos hablando de la realidad. Este Señor Jesús vino, el maestro de maestros, y la historia lo confirma. Por lo tanto, creemos. Y no solo porque la historia lo dice, sino porque cambió mi vida y cambiado a millones de millones. Y es la mejor persona que sabe lo que hace. Sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Pero esto nos lleva a pensar luego esto en el último punto, el tercero, aferre su fe o aferre su misericordia, ¿verdad? Y amor a Jesucristo. Aferre su fe y amor a Cristo. 2 Timoteo 1:13 al 18. 1:13. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Qué interesante palabra. Aférrate. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Un modelo de fe y amor. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenos. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque Él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Qué contraste aquí en este punto, ¿no? Por un lado, Pablo está diciéndole aférrate a Cristo. Y la mejor manera de aferrarse es en Cristo porque los amigos nos decepcionan. Personas nos decepcionan. Cosas nos decepcionan, ¿verdad? Podemos sufrir de desánimos,
desaliento, depresión, cuando no pasan las cosas como queremos que nos pasen, ¿verdad? O cuando no suceden las cosas que pensábamos que deberían suceder. Y Pablo está aquí experimentando nada menos que el abandono de Figelo y de Hermógenes. Se supone que ellos deberían haberlo ayudado, lo habían confortado, deberían estar con él, eran cercanos. Y miren, dice, me abandonaron, me abandonaron. Qué terrible, ¿verdad? Cuando un pastor como Pablo, y cuando está preso y anciano, de unos 65 a 70 años más o menos, y una persona se vuelve vulnerable, necesitada de visita porque está preso, necesitada de cariño, de comprensión, y estos dos lo abandonan, lo dejan solo. El ministerio muchas veces es eso, ¿no? El ministerio de un pastor. Usted puede ver que canta, o que alaba, o que predica, o que en un domingo está con todo el poder y el día lunes tranquilo ahí buscando el rostro de Dios. Pero miren, pero gracias a Dios que hay otra cara de la moneda aquí. Onesíforo y toda su familia lo visitaron. Este hombre y su familia lo confortó, lo consoló, especialmente este varón, y lo consoló y lo buscó cuando no lo encontró, pero lo encontró al fin. Qué tremendo cuando alguien viene y nos anima, nos da un abrazo, Dios te bendiga, que Dios te compare, que Dios te acompañe, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido también la soledad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados y solos, tristes, sin cariño, ¿verdad? Pero viene una persona solamente con orar, darnos un abrazo, un te quiero, o simplemente orar por nosotros. ¿Cuánta ayuda es, verdad? Y este hombre fue presencialmente a visitarlo a Pablo, no se avergonzó. Y qué hermoso ver esos Onesíforo, ¿verdad? Estos varones, ¿verdad? De Dios, Onesíforo, estos varones y estas varones que nos ayudan a nosotros. Necesitamos hombres y mujeres que nos acompañen, que nos animen, que nos consuelen, ¿verdad? Nosotros como pastores también consolamos, visitamos. Tenemos el ministerio de visita y cuántas veces en la visita uno aprende de los hermanos, ¿verdad? Aprende ahí de cómo viven ellos y los acompaña y ora, ¿verdad? Y también aprende de sus testimonios que escucha. Y también los pastores también somos a veces solos. No crean que somos de supermanes, ¿verdad? Somos de carne y hueso, igualito que ustedes. Tenemos hambre, tenemos necesidades iguales. Los pastores son vulnerables también, tenemos iguales tentaciones que los demás. La única diferencia es que buscamos el rostro de Dios, el poder del Espíritu Santo para soportar situaciones muy difíciles. Pero en esta ocasión, esta carta de Pablo a Timoteo, y que nosotros estamos estudiando en la Iglesia Alianza del Sur en este mes, en dedicatoria a los pastores y a los hermanos en la fe, por supuesto, en medio de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Recuerde, muy importante es que usted avive su don, despierte ese don que usted tiene, que Dios le ha dado, la habilidad. No confunda con talento. Talento es una cosa. Talento de cantar, el talento de hacer negocio, el talento de ministrar es una cosa. Pero el don es la habilidad dada por el Espíritu Santo para que usted edifique al cuerpo de Cristo. Se puede dar un curso y podemos descubrir el don si usted desea para poder ayudarlo en este aspecto. Y recuerde, Dios no da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo recuerdo, hace ya varios años atrás, sí, unos 39 a 40 años, antes de venir acá a Quito, yo hice la rural también en una parroquia de Vinces en Junquillo, mientras estudiaba en el Seminario Bíblico Alianza, los 4 años. Hubo un tercer año que terminé ya mi bachillerato en teología, y hubo un año que ya no iba a haber clase ya, y ahí hice mi rural, ¿no? En Junquillo. Y ahí fui pastor, jovencito, unos 22, 23 años, 25 años más o menos. Y recuerdo que había un joven, un hermano en la fe que ya tenía más de 10 años, ¿no? Y él se llamaba Ramón Pacheco, un hombre de campo. Dios lo cambió a Ramón, yo recuerdo, un hombre que le gustaba la revolución, las armas, era un tipo muy rebelde, un tipo muy terrible también, y Dios lo transformó a Ramón, lo cambió y se hizo cristiano. Y ya cristiano, yo fui su pastor. Y él tenía una tremenda habilidad para predicar personalmente el Evangelio,
conocía la Biblia muy bien, conocía los pasajes. Varias veces salí con él a evangelizar. Yo era su pastor, me obedecía a mí y con él fuimos. Pero le tenían terror a hablar en público. No le gustaba, pastor, me dice, yo no me llame en público. Y Dios lo usó a Ramón muchas veces, ganó almas. Era un hombre de Dios, lo conocí muy bien. Yo fui su compañero, su pastor de milicia. Salíamos juntos a evangelizar. Salíamos a las cárceles, al hospital, con él íbamos. Le encantaba y se sentía fortalecido con mi presencia, pero en realidad era el Señor mismo quien nos fortalecía a los dos. Pero Ramón un día murió de diabetes, como a los 39 años, y la verdad que está en la presencia del Señor, lo recuerdo con mucho cariño, y él venció el miedo, porque el Señor le dio poder, el poder de hablar de Cristo Jesús. Lo recuerdo con mucho cariño porque Ramón fue para mí un buen hermano en la fe. Fui su pastor siendo un joven, pero la verdad que él me enseñó muchas cosas y confió mucho en el Señor. Yo creo, hermanos, amigos que me están escuchando, cuando usted abre su corazón al Señor y deja que el Señor toque su corazón y pone su miedo, su timidez, su depresión en las manos de Dios, Dios lo va a usar con poder, con autoridad para predicar a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo le dice en segundo lugar, no te avergüences de Cristo. No hay que avergonzarse de Cristo Jesús. Y luego, indudablemente, seamos de ayuda al prójimo. Si tal vez no eres un predicador, te gusta ayudar, te gusta ofrendar, te gusta servir, según el don que tengas, pues acompaña tu compañía o invitando a otros para que vayan a la congregación o a una célula. Ya estás haciendo también algo, al orar también. Seamos como Onesíforo, que ayudó a Pablo, lo consoló. Las palabras, el consuelo que nosotros damos es vital, hermanos. Ahora, permítame hacer esta pregunta. Sé cuál es mi don y lo estoy usando. ¿Usted sabe cuál es el don que tiene? ¿Estoy seguro de tener poder, amor y dominio propio? Por supuesto. Estemos seguros de que Dios nos ha dado eso. ¿De qué se avergüenza? No tenga miedo, no se avergüence de Cristo. Dele ese temor, echa sobre Jehová tu carga y Él se sustentará. Expulse el temor, pida perdón al Señor por ese pecado y deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Voy a orar por usted. Padre, ayúdanos. Aquella jovencita, aquel jovencito, aquella persona que está orando este instante, ayúdale a vencer el miedo, el temor. Obra, Señor, en los que están este instante pidiendo, Señor, ayuda para su necesidad física, necesidad espiritual. Gracias por lo que están abriendo su corazón, que tú les perdones, que perdones sus pecados, les laves con tu sangre, los hagas una nueva persona y sean salvos en Cristo Jesús. Gracias por sanar a los que están pidiendo sanidad también. Gracias por este momento. Tú nos has dado poder, amor y dominio propio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Alianza del Sur. Estamos gustosos de que te encuentres aquí. Esperamos te sientas como en casa. Compartimos los siguientes anuncios. Los miércoles, nuestros pastores salen de visita para atender las necesidades espirituales de la comunidad. Si desean recibir una visita pastoral o tienen alguna petición especial, comuníquense con nosotros. Queridas hermanas de nuestra congregación, les hacemos una cordial invitación todos los días jueves a las 4 de la tarde para juntas tener un tiempo especial de comunión, oración y aprendizaje, diseñado para fortalecer nuestra fe y nuestras relaciones como mujeres cristianas. Les esperamos. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro próximo culto de oración, que se llevará a cabo los días viernes 6 de la tarde. Un tiempo dedicado a buscar la presencia de Dios e interceder por nuestras necesidades y las de nuestra comunidad. Los sábados en las mañanas, nuestro equipo de misioneros sale a San Luis de Chillogallo. Además, les animamos a contribuir con sus donaciones para apoyar este ministerio. Cada aporte, grande o pequeño, hará una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Los sábados en la tarde, el grupo de danza de alabanza tiene su tiempo de repaso. Estamos emocionados de invitar a todos los jóvenes a nuestro próximo encuentro juvenil a las 5 de la tarde. Tendremos dinámica, música y un tiempo para conectar con otros jóvenes como tú. Te esperamos.
Les invitamos a acompañarnos en nuestros cultos dominicales en los horarios de 8 de la mañana el primer servicio y el segundo a las 10:30 de la mañana. Nos complace anunciar que ya empezamos con los cursos de la Academia Bíblica. Estos están diseñados para profundizar los conocimientos de la Palabra de Dios y fortalecer tu caminar cristiano. Contamos con el curso de bautizos, primeros pasos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento viviendo en plenitud, discipulado Doctrina 1 y Doctrina 2. Los niños se reúnen en la escuela dominical durante nuestros servicios, donde viven historias emocionantes y aprenden sobre la fe de una manera divertida. Mantente al día en nuestras redes sociales en Facebook y en TikTok como Iglesia Alianza del Sur. Iglesia Alianza del Sur, reflejando el amor de Jesucristo. Sí, amigos y amigas, queremos reflejar a Jesucristo siempre, sirviendo al prójimo. Bienvenido allá en la avenida Solanda. Queremos orar. Los pastores, tenemos 3 pastores ahí, estamos para servirte, hermano. Y con todo gusto nos llamas, pone la cita y vamos a orar por ustedes para que Dios obre y bendiga también a Soma Visión, el canal de vida. Señor, gracias por estos hermanos que nos han escuchado y por los hermanos que estamos aquí presentes también. Gracias que tú nos uses con el don que nos has dado, con la habilidad, con los talentos, con todo lo que tú tienes para ser una iglesia que refleje a Cristo. Una iglesia que sirve al prójimo y que sobre todo te ama a ti, que te adora a ti. Padre, gracias por salvarnos, darnos vida nueva. Eres nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos gracias otra vez, una vez más a nuestro Dios, que es el único que rompe el pecado. Cántalo con todo tu ser. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoramos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Díselo de nuevo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con justicia, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias Dios por todo lo que has hecho en nosotros, por lo que hiciste en la cruz, Dios. Te decimos que eres digno de toda gloria. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Díselo una vez más, que les gracias sublime. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Solo Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro. Nos exaltemos y alabemos por el lo nombre que de Dios, hiciste. proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos